Desde nuestros orígenes, los humanos hemos tenido la necesidad de estar con otros. La supervivencia, el amor, el ocio y hasta las actividades productivas dependen exclusivamente de nuestra capacidad para vincularnos. Algunos dicen que estamos programados para eso. ¿Será cierto? ¿Qué tanto sabemos sobre estos vínculos? Daniela Aldoney es psicóloga e investigadora sobre temas de apego y regulación emocional. Y junto a Jaime Silva, también psicólogo, experto en problemáticas de estrés y regulación emocional, quieren invitarnos a responder si es cierto o no que hemos nacido para conectarnos. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien también. Hoy día te traigo un tema súper bueno. A ver. El tema de las emociones. ¿Ya? Los seres humanos estamos preparados para conectarnos unos con otros, pero también estamos motivados para hacerlo. Es decir, hay una afectividad, hay una energía, ¿no es cierto?, que llamamos emociones, que nos motiva y nos impulsa a conectarnos unos con otros. Entonces me parece interesante que podamos abordar esto y tratar de entender algunos aspectos esenciales de cómo nos conectamos a través de estas emociones. Sí, me gustaría saber, por ejemplo, para qué sirven las emociones, dónde están las emociones y si son universales, por ejemplo. Podríamos preguntar eso. Sí, a mí me gustaría también abordar emociones específicas que nos ayudan y facilitan nuestro contacto y nuestra interacción. ¿Qué te parece? Ya, pues. Yo tengo a alguien a quien preguntarle. A ver. Voy a preguntarle a mi amigo, Francisco Serich, que trabaja en la Universidad del Desarrollo y ha trabajado en los temas de emociones. Yo, fíjate, tengo una invitada internacional. Ah, mira tú. Daniela Labra, de la Fundación Atentamente. Nos visita desde México y voy a aprovechar de conversar con ella de estos temas de emociones que ella trabaja y maneja muy bien. Fantástico. Le manda saludos a mi tocaya. Muy bien. Nuestra primera parada es en la Universidad del Desarrollo. Allí Daniela se reunirá con Francisco Seri, especialista en neurociencia, quien lleva años investigando sobre las emociones. A él le preguntamos, ¿cómo podemos entender las emociones? ¿Es posible estudiarlas? Hay varios niveles que nosotros llamamos para explicar qué es una emoción. Entonces, tenemos algunos a nivel más biológico, más a nivel cerebral. ¿Qué pasa cuando tenemos una emoción? También tenemos el nivel conductual, que cuando uno está en un contexto emocional o estresado o triste, responde distinto, más lento, más rápido, con más errores, por ejemplo. Hay otro nivel que uno podría agregar que tiene que ver con lo prosocial, o sea, cuando hay un otro que está interviniendo en las emociones, una toma de decisión, o tengo que tomar una decisión basado en lo que pasa en otra persona. Cuando habla uno de esta situación de que las emociones en general pueden ser adaptativas, ¿nos puede explicar por qué sentimos, para qué sentimos? Las emociones surgen en un contexto social, donde hay un intersubjetivo que es el que ancla las emociones. Cada vez que uno está triste, cada vez que uno está feliz o enojado, genero una postura corporal, una expresión facial. O sea, quiere decir que las emociones nacen con un fin de comunicación. ¿Y eso estamos como programados para eso? ¿Cuándo es automático entender de que si está llorando tiene pena o este proceso como empático de ponerse en el lugar del otro? Darwin fue uno de los primeros en proponer el tema de que los animales tenemos en común emociones. Entonces su pregunta es, ¿por qué todos tenemos emociones? Lo que él decía que era un hábito útil evolutivamente. Entonces en algún punto se premió esa utilidad de estos hábitos y lo mantuvo evolutivamente. Pero las emociones en los animales y en nosotros, o en este tipo de animales, se manifiestan distinto. Tenemos como más capacidad para hacerlas notar, ¿no? Los animales son más bien de conducta, de salir corriendo, de... Sí, eso también es un punto muy interesante, que si bien compartimos este rasgo de que cuando algo nos afecta, nos ponemos nerviosos, estamos felices, algo nos va a pasar y vamos a mostrar esa emoción, también tiene que ver cómo regulamos nuestras emociones, cómo comprendemos, cómo apreciamos nuestras emociones, y eso quizás nos puede separar del resto de los animales. Todo lo que nos pasa tiene emoción y no podríamos entender el mundo sin emociones. Hay algunas patologías, por ejemplo, que tienen que ver con eso. Pero, ¿a ti te gusta estudiar? Que a mí me gusta estudiar. Sí, como por ejemplo... Como por ejemplo la psicopatía, los psicópatas, asesinos en serie, toda esa parte, se ve que tiene una emocionalidad distinta.
Entonces, ahí viene la teoría. Una teoría decía que no tienen emociones, que son fríos, y otra teoría es que comprenden el mundo diferente porque tienen otra forma de emocionalidad. Y desde la emoción a la conducta, ¿qué pasa entre medio? A ver, una cosa es el carácter evolutivo, que nos pasa algo. Cada vez que uno se pone nervioso, como se me aprietan las guatas, se me aprietan las vísceras, hay un cambio visceral. Al medio de esto hay un proceso que tiene que ver con la historia de cada uno. Entonces, por eso es importante entender que si bien las emociones son precisas, también depende cómo nuestra conducta con lo que nosotros, la experiencia que hemos tenido del mundo. Sabemos que, de hecho, en humanos y en otros primates, no hay emociones que vengan con nosotros de fábrica, no hay genéticamente una explicación. Lo que podemos decir a nivel genético cerebral es que viene la maquinaria para producir emociones. ¿Hay emociones universales? ¿Cómo entra ahí la cultura o lo que podemos ver de que todos los niños, no sé, se ríen con algo, reconocen si alguien está enojado o triste? Hay un experimento clásico que es muy interesante, que es de Paul Ekman, que él en los años 60, 70 por ahí fue a entrevistar a una población de color negro que nunca había visto sujetos de color blanco. Entonces le lleva fotos y les muestra fotos de expresiones emocionales. Y ve que hay algunas emociones que son básicas. Entonces él dice, mira, universalmente, independiente de tu cultura, hay ciertas emociones que podemos reconocer en el otro. Yeah. Pero también vemos que hay ciertas emociones, que uno podría hablar de secundaria, que tienen que ver con otras cosas que son reguladas socialmente, como por ejemplo la esperanza o la humillación. Por ese lado uno podría decir que hay unas que son universalmente comprendidas y otras que pueden variar por sociedad. Ahora, si hablamos en términos simples, como esta persona, ¿qué emoción siente? ¿Está feliz? Eso lo vamos a reconocer en cualquier parte. Parece que la primera emoción madura, reconocible en los niños, que desde muy temprano, años de vida o meses de vida, es el recelo. Eso cuando tú tienes el bebé y alguien lo va a tomar y hace, ¿quién es esta persona? Esa que es una reacción. Súper adaptativo. Y es súper compleja. Entonces esa es, al parecer, la primera emoción. Lo que se cree es que a partir de esa empiezan a derivar las emociones más básicas. Si ya conocimos que hay emociones universales, es momento de hablar de una emoción en particular que pareciera estar en el centro de las interacciones humanas, la empatía. Para hablar sobre qué es la empatía, Jaime se reunirá con Daniela Labra, directora general de Atentamente, una institución radicada en México que busca contribuir al bienestar socioemocional en las personas. Primero, es un rasgo que todos tenemos, es algo natural en los seres humanos, es innato, y es la capacidad de poder entender cómo otra persona siente y piensa, ¿no? Pero desde un aspecto realmente como cercano. Lo decimos mucho como ponerte en los zapatos de alguien más. Ahora, ponerte en los zapatos tiene estos dos aspectos, que es una parte afectiva, o sea, donde, por ejemplo, si tú ves a alguien que se cae, ¿no? Te duele. Te resuena corporalmente, te resuena corporalmente su caída. Interesante. Pero también hay un aspecto cognitivo, o sea, de entender que puede haber estado pensando, que puede estar pensando esa persona que ha caído, por ejemplo, ¿no? Desde donde, cómo se siente, qué le puede implicar, haberse caído en público, no sé. Así como nosotros decimos, nacimos para conectarnos, nacimos para tener empatía, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se desarrolla de todas formas esto en la historia de una persona? Tenemos empatía, es como un aspecto muy natural, pero como todas estas cualidades o como todas nuestras emociones, podríamos cultivarlas, podríamos fortalecerlas. Somos seres, animales, sociales, biológicamente sociales. Si no te conectas, te mueres, ¿no? O sea, es decir, desde que nacimos. Entonces, la capacidad de una madre de empatizar con el bebé, o sea, si no hay eso, difícilmente hay una sobrevivencia. Entonces, eso está. Pero a veces se pierde un poco la fuerza o la importancia de esas emociones tanto de sobrevivencia para nosotros con la socialización. ¿Cómo lo desarrollamos? Hay un aspecto como muy básico de poder empezar a ponernos conscientemente en los zapatos del otro. A veces nos es fácil con algunas personas y en general es fácil con quien está en nuestro círculo, con quien piensa igual que nosotros, con quien comparte nuestra manera de vestirnos, de pensar, de hacer, de gustos. Y el punto es que nos cuesta más con aquellos que no son neutros, que quizás no vemos, y por supuesto nos cuesta mucho más con aquellos que piensan distinto a nosotros o se comportan como no nos gusta. Y en eso es donde digamos, la contraparte, o podría ser la antítesis, cuando empezamos a poner como cajas, ¿no? Y estos son porque la empatía te puede llevar a eso, ¿no? Este es como yo, es igual que yo,
entonces es de los míos, ¿no? Y el otro no, y lo pongo en otra caja y esa parte. Y esa mentalidad útil para categorizar es peligrosa, porque cuando yo te pongo en una caja y tú eres distinto a mí, es fácil que puedas seguir el yo soy superior a ti, o los que estamos en esta caja somos mejores. Y esas divisiones fácilmente llegan a este pensamiento de el grupo mío versus el grupo externo, ¿no? Donde puede, como te decía, traer estas consecuencias que hemos visto en la historia y que somos buenos, los que somos malos, los superiores sobre los... que base de la mayor parte de las conflictivas. Entonces, ¿cómo desarrollamos la empatía? Fijándonos en algo más fundamental, donde sí somos iguales. La empatía lo que nos ayuda es como a romper o a flexibilizar esas cajas. Entonces, yo te digo, ¿en qué somos iguales? Bueno, somos seres humanos, ¿verdad? En eso no hay... no importa qué color parece sea, que somos iguales. Somos iguales. Somos iguales en cosas muy básicas. Hemos tenido experiencias de vida similares. Los dos hemos sufrido cosas, alegrado cosas, anhelamos estar bien. Por ejemplo, eso es una de las cosas más fundamentales en las que podemos conectar. Y si puedes empezar a conectar con las personas desde lo que te asemeja, esa es una manera de cultivar la empatía. Volvemos con Daniela y Francisco, quienes siguen hablando de las emociones. Si sabemos que existen y nos acompañan en nuestra vida diaria, ¿dónde están las emociones? ¿En qué parte de nuestro cuerpo las podemos encontrar? Primero, entender que nos emocionamos con todo el cuerpo. Pero hay ciertas partes en nuestro cerebro que son los responsables de detectar esos cambios corpóreos. Por ejemplo, no venía preparado. no he preparado. Pero mira, esto es lo que tenemos todos. Un hermoso cráneo, sacamos la tapa, y aquí está nuestro cerebro. La idea es que, a ver, cuando tomamos una ruta de cómo entendemos la información que nos llega del mundo, vemos que están los sistemas sensoriales, ¿cierto? Entonces, tenemos un sistema que va de atrás hacia adelante como simple a complejo, ¿ya? Entonces, cuando uno reconoce, va caminando y ve algo que se mueve, dice, mi sistema visual se activa. Pero lo que pasa es que hay otras estructuras que están en la parte interna del cerebro que están en las zonas más basales, más bajas, que están bajo las cortezas. ¿Ya? ¿Y esas son como más primitivas? Esas son las zonas primitivas. Y de hecho, hay una zona crítica, que es una de mis favoritas, que es la amígdala. Cumple un rol crítico en el reconocimiento de la emoción. Esto que te decía, hay un ratón que se asusta contigo, un humano, y el humano también se asusta. En los dos se activa de la misma forma esa zona que es la amígdala. Y al ser primitivos también lo compartimos con más especies. Exacto. Entonces eso es muy interesante. Ahora nosotros tenemos una parte que es muy primitiva, con partes que son muy sofisticadas evolutivamente. Ya, y esas partes como más complejas son las que finalmente nos permiten cambiar las emociones. Porque estoy pensando en estas personas, por ejemplo, que tú le puedes decir, ya, pues pon un poquito de tu parte. Exacto. Hay ciertas emociones que es muy difícil o imposible remodelar. Porque quedan, digamos así, quedan improntadas porque te salvan la vida. Entonces, todos los traumas de niñez que hay un riesgo vital, donde hay un abuso, es muy difícil reformular esos caminos que se hacen para que el sujeto no tome una decisión de arrancar o pelear. Pero, en el fondo, lo que uno puede hacer es, pese a que hay un camino, una vía que va a estar fortalecida, esos caminos se pueden complementar. Y eso quiere decir que, en algún aspecto, uno podría reformular ciertas emociones. Por ejemplo, yo decía, cuando uno conoce a una persona, tú dices, tú antes... No, tú siempre me has caído bien, pero al principio tú me caías mal, pero después te conocí y me caíste bien. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una vía que me dice, persona mala, arranca, que sería lo básico. Y uno no puede arrancar siempre, ¿verdad? No, pues entonces hay veces que uno no puede evitar y hay que conversar con esa persona. Entonces puedo ir reformulando ciertas vías. Eso quiere decir que este marcador somático, este cambio corpóreo, va a ir siendo desde el que corresponde a un sentir negativo a un sentir positivo. Y en problemas como de salud mental, por ejemplo, cuando hablamos de... Tiene que ver o no con la emocionalidad, el tema, por ejemplo, de la depresión. Y cuando a la gente deprimida se le pide, por ejemplo, que sea más positiva o que sonría un poco. ¿Qué efecto tiene en este procesamiento y si tiene algún efecto? Mira, la evidencia como más neurobiológica muestra que, claro, un paciente en depresión mayor, severa, tiene también ese aplanamiento emocional, esa anomalía emocional, también se ve en anomalía en la activación del cerebro. Entonces, por eso, bueno, está la ayuda de los psicofármacos, por un lado, que apoyan al sistema, lo ayudan a regular, y también está el tema de la terapia psicológica.
tener una capacidad de remodelar ciertas partes del cerebro. No es, digamos que no vamos a regenerar si hay una parte del cerebro que se rompe, claro. pero hay una capacidad plástica, decimos nosotros. Y eso quiere decir que hay ciertas conexiones o, digamos, microespacios entre conexiones, que sea lo más básico, que estos pueden ser remodelados en la vida. O sea, de hecho, cada vez que aprendemos algo, hay una conectividad que es distinta. Por un lado, tenemos la posibilidad de cambiar, pero no es fácil y no es solamente voluntad. Exactamente. También hay que pensar de que a veces algunos pacientes genéticamente, todas estas vías que tienen que ver con las emociones, vienen con alguna anomalía en la producción de estas moléculas que sirven de conversación para las neuronas, que son neurotransmisores. Entonces, en ellos, por ejemplo, tal como un paciente diabético necesita un tratamiento crónico, en esos pacientes también. Pero está la parte circunstancial de que a veces la vida es mala, porque la vida es mala, se juntan las cosas y ahí a veces el sistema necesita un poco de apoyo. Este camino, esta vía, tiene que ver con reconocer emociones, tomar decisiones emocionales, ¿cierto? Y por eso te decía que evolutivamente, nosotros que hemos ido agregando cosas al cerebro, ¿cierto? Vamos complejizando, por tanto, la percepción de una emoción básica, se va complejizando porque eso implica una decisión en el futuro, que afecta a un paso más adelante. Y con el pasado. Tiene con el pasado, hay una historia, tiene un relato. Y eso también nos hace diferente a otros animales. Y todos esos puntos son puntos donde también se puede generar algún cambio o un punto de control. Francisco nos expuso las diferencias y similitudes que hay entre los humanos y otros animales al momento de procesar las emociones. ¿La empatía podrá darse en otras especies o manifestaciones de la naturaleza? Jaime y Daniela profundizan en este tema. Hablábamos hace unos días atrás respecto de conectarse también empáticamente, no solamente con personas, hablábamos de conectarse empáticamente con el medio ambiente, el reino animal. Claro. Eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Es algo que también entra dentro de la empatía? ¿Sería otra dimensión? ¿Es algo diferente? Yo creo que sí es algo que sí es la misma emoción, o que para mí, y quizás ahí también desde el punto de vista biológico y lo que he hablado también con gente que se dedica a la conservación, ¿qué te hace cuidar algo? Que lo sientas propio. Exacto. Que lo sientas valioso. La empatía implica por lo menos mirar eso otro, ¿no? Mirarlo, entenderlo y desde eso apreciarlo. Cuando hablamos de otros seres, o sea, creo que nos ayuda. ¿Por qué se hacen? Inclusive lo vemos, ¿no? En la conservación. ¿Por qué de repente el mundo entero ama a las ballenas? Hay un aspecto casi empático, ¿no? De entenderlas, de quererlas, de ver un bicho que es apreciable, que es cercano. Y eso hace, ¿no? Que las ballenas, por ejemplo, están mucho mejor que otros seres. Están muy protegidas. Mucho más protegidas. Entonces, creo que hay un aspecto de que no es solo empatía, pero creo que puede ayudar mucho a la conservación, ¿no? Y en esta idea de, como seres humanos, salirnos, no solo de valorar yo y el otro que es como yo, sino valorar esa otra especie, ¿no? Que también tiene sus propios deseos de estar bien, que también está buscando su propia sobrevivencia, que también merece esa sobrevivencia. La empatía puede tener también su limitación. Para mucha gente puede venir del desgaste empático. O sea, si yo estoy viendo un mundo donde además lo que primariamente vemos, ¿no? Es sufrimiento, el dolor, te veo ya y resueno contigo y tú estás sufriendo, pues claro que me genera sufrimiento, me genera pesar. Y eso puede hacerme decir, no, prefiero no sentir. Por ejemplo, a los médicos a veces les sacan la empatía en el entrenamiento porque hay un desgaste real, fisiológico, de estrés, ¿no? Ante el sufrimiento. En los estudios de Tanja Singer, en el Instituto Max Planck en Alemania, ella ve que son dos cualidades diferentes con circuitos neuronales diferentes. Está separado, segregado. Está separado, que es un siguiente aspecto que es muy protector para nosotros y es lo que ella llama compasión. Y la compasión no es una lástima, sino es como el entender el dolor del otro, pero está acompañado con un aspecto que inclusive activa corteza motora, o sea, cerebralmente... El movimiento de acción. El movimiento de acción, que es veo tu sufrimiento y cómo te ayudo. Y ese cómo te ayudo, creo que eso es algo muy fundamental. Te protege del desgaste empático, del estrés empático y además es proactivo. Si yo veo a alguien que le está pasando mal y me angustio, solo me deprimo, hay quien no, hay quien se cierra, hay quien se entristece. Pero si digo, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y si a veces cómo te ayudo solo se queda en desearte que estés mejor, porque no puedo hacer otra cosa, es mucho más productivo eso para mí, ¿no? Y me prepara para que la próxima vez que hay una condición donde yo te pueda ayudar,
tengo la predisposición de ayudar. Y creo que con el medio ambiente es algo similar. Un punto que quería señalar, que también con la empatía hay que trabajar. Es decir, no quiere decir que estés de acuerdo con el otro, ¿no? Y que le tengas que decir que sí a todo, porque entiendes que si te digo que no, no te va a gustar que te diga que no, lo puedo entender, pero no quiere decir que te diga que sí a todo, ni quiere decir que pensemos igual. Pero lo que sí me ayuda es a estar en una posición donde podamos trabajar mejor juntos, aún en la discrepancia, ¿no? Aún en el conflicto. Lo conecto conmigo porque, digamos, mi trabajo con la empatía a veces también es como decir, sí te entiendo, pero aunque te entiendo, no necesariamente... o sea, aún tengo una postura distinta, ¿no? Que tengo que sostener. Bueno, Ánila, muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos en esta entrevista hoy día. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, viéndonos y escuchándonos. Gracias, Time. ¿Cómo te fue, Dani? Muy bien me fue. A mí también. Fíjate que aprendí de la empatía. Mira. Y la empatía realmente es algo importantísimo, no solamente para la sociedad, sino para las personas. Desarrollar la capacidad empática también favorece el bienestar, ¿ya? Y la verdad es que esta posibilidad de ver en el otro las cosas que le suceden también te permite comprender que la mayor parte de las personas vivimos las mismas cosas. En verdad estamos conectados por una humanidad compartida y eso me parece muy bonito para las personas, los individuos, pero también para la sociedad. Qué interesante. Sí, Mira, a mí también me fue bien y tal vez lo tomamos de un lado distinto, pero que se complementa muy bien. El hecho de que para qué nos sirven las emociones, qué aprendemos del otro o de nosotros al sentir y expresar las emociones. Y creo que es una base súper importante para la empatía, porque yo tengo que poder entender lo que siente el otro, lo que está experimentando el otro, para poder conectarme de esa manera especial que es la empatía. También vimos algo de dónde están las emociones, cómo se sienten, se expresan. Un espectro gigantísimo y que todas son de utilidad. Eso también es importante, que no hay malas o buenas. Pueden haber negativas o positivas en cuanto nos sentimos, pero todas tienen una contribución para nuestro desarrollo e intercambio. Buen punto. Yo creo que eso a lo largo de todos nuestros capítulos hemos ido viendo que la afectividad humana es tremendamente relevante y más que tratar de controlarla, es importante entenderla al final. Bien dicho, bien dicho. Bien, muchas gracias. Nos vemos entonces próximamente. Nos vemos, Que estén muy bien. siempre.